Ok, muy buenos días a todos. Pues vamos a continuar con lo que habíamos visto en la anterior clase y espero que todos hayan podido realizar los ejercicios que les haya dejado. Eran unos cuantos ejercicios, ¿no? 4 o 5 ejercicios máximo. Ok, ¿quién pudo hacerlos o tuvieron algún problema en resolverlos? Sí, eran 4 ejercicios. El 311, 3.1.1 en realidad. En este caso, 3.1.1.11. Sí, vamos a ver ese. Este era de despatifilo. Era una simple pregunta, ¿no? Si es tantos, mostrame tal cosa. Vamos a hacer de acá unos cuantos. Y pues si lo han hecho pueden comparar, ¿no? El resultado debería ser similar. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Pedir que ingresen una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué se va a llamar mi palabra? Que sea cadena. Cadena va a ser un input. Y yo le pido, ¿no? Que ingrese palabra. Ingrese palabra. Y aquí voy preguntando entonces. Si mi cadena es igual a ¿qué cosa? Si es espatifilo, si es con mayúscula. Si es que es con mayúscula. Voy a mostrar acá una impresión. No quiero ir al espatifilo. ¿Dónde está? Sí, el espatifilo es el mejor de todos los tiempos. ¿Sí? Si no, tengo tres opciones, ¿no? Si no, si la cadena es espatifilo con minúscula, mi prima, no, quiero una espatifilo. Finalmente la última, ¿no? Si no, mi prima esto. Disculpe, no está presentando su pantalla. Ah, gracias, perdón. Ok, gracias. Y pues acá estamos. Una cadena, input, ingreso y palabra y así. Le pregunto la primera, si es con mayúscula, muéstrame, ¿no? La primera cadena, si es que es con minúscula, muéstrame la otra cadena, y si no, pues muéstrame espatifilo o no, y esto no tengo que cambiar. No, ¿cuál es mi entrada? Cadena, concateno con eso y concateno con el signito del final. Ok, algo más, sí, nada más hecho. Okay, si ejecuto, bueno, si hago correr esto, ay, ¿qué he hecho? He hecho correr. Espero que no se haya perdido, bueno, se haya perdido en otro caso. Ya, lo mismo.
Y pues supongo que sí se ha perdido. Supongo. Se perdió. Simplemente estará haciendo. Bueno, no afecta nada. Voy a hacer correr. Que era un gran espatifilo. Y ya está. Empezamos a meter, bueno, si metemos en todo caso otro tipo de cadena, nos va a salir lo que sea, ¿no? En este caso, no, lo que sea. No digo. Y así, no era más complejo que esto el ejercicio del espatifilo, ¿no? Una condicional con tres opciones. El por el sí, el si no, sí y el si no. Ok. El otro ejercicio que teníamos era el 1, el 11, el siguiente, de hecho. 1, 12. Okay. Impuesto anual, allá está, voy a hacer. Es bastante larguita para que ustedes puedan hacerla, que sí lo han hecho. El 13. El del bisiesto. Ok, es de lo del bisiesto. Hay una forma bien sencilla de hacer esto. En realidad hay varias maneras. La anterior vez habíamos intentado hacer con opciones if. Si hoy vemos las condicionales que son, bueno, ya las opciones que nos permiten unir condicionales, pues vamos a hacer este ejercicio. El 3, 11, 11, 3, 1, 1, 3. Esta nos va a quedar pendiente y vamos a hacerla después. Finalmente, 3, 1, 2, 3. Es el número secreto. Ok. Mientras no adivines, vas a quedarte encerrado en el ciclo. Una vez que adivines, vas a salir. ¿No? Es algo así entonces. Ya lo tengo, ya lo había resuelto y lo he pegado hecho acá. Entonces, similar a esto. Bueno, en realidad es esto. Tengo mi número secreto. Acá le estoy preguntando, digo, el número va a ser un entero donde yo ingreso, ¿no? Ingreso el número. Mientras mi número sea distinto del número secreto, voy a imprimir. Lo voy a decir, ¿no? Ajá, estás atrapada en mi ciclo. Y nuevamente vuelvo a pedir un número. Mientras no sea el mismo número entonces, pues va a seguir en este ciclo. Y pues sí, va a venir acá, el número es distinto, como es igual, va a salirse y me va a imprimir. ¿No? Bien hecho, Muggle, eres libre ahora. Ok. Si lo probamos entonces, 3. Se atrapó en el ciclo 4, sigue se atrapó en el ciclo 65, y así, ¿no? Entonces el mago nos está teniendo todo el tiempo, o sea, indefinidamente, hasta que yo adivine el número. Bien hecho, Muggle, ahora eres libre ahora. Y así, ¿no? Unas cuantas minicitas, de hecho son 5 líneas de código para hacer este ejercicio de adivinar un número cualquiera. Ok, los ejercicios, si acaso los han hecho similares o si los han hecho de otra manera, pero sale lo mismo, pues tienen ya ustedes, ¿no? Para poder comparar. Ok, entonces ahí están nuestros ejercicios y nos habíamos quedado acá. Hemos visto un poco del for, de lo que son los ciclos while, ¿no? Una pequeña diferencia en aquellos que se pueden controlar, en aquellos que no. Entonces,
Hasta ahí pues no hay ningún problema. For, sí, nos habíamos quedado acá, en las declaraciones del break y continue. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué sucede con un break continuo? Bueno, como las palabras mismas lo mencionan, el break significa romper. El continuo, bueno, va a significar hacer algo, esperar a que esa condición pase y continuar desde ese punto. Ahora, ¿cómo lo vemos en este ejemplo? Por ejemplo, se tiene con el break. ¿Qué voy a hacer? Imprimir la instrucción de ruptura. Para un elemento en un rango del 1 al 6, es decir, va a empezar del 1 y va a ir al 5, ¿no? Si el elemento es 3, rompete, básicamente, ¿no? Rompe el código, ¿sí? Y que me imprima, si es que no fuera 3, que va a continuar y va a imprimirme dentro del ciclo con I. Una vez que termine de ejecutarse sin considerar este, me va a mostrar al final fuera del ciclo. Esto vamos a comentarlo hasta mientras. Ok, entonces va a empezar con el 1. 1 está dentro del for, sí. 1 es igual que 3, no. Entonces me va a imprimir dentro del ciclo 1. Vuelve acá. 2 está dentro del 0 al 6, sí. 2 es 3, no. Me va a imprimir dentro del ciclo 2. 3 está dentro del rango, sí. 3 es igual a 3, sí. Entonces rompete. Y ahí va a terminar todo. Si ejecuto entonces, ahí está. La instrucción de ruptura, esa es la primera, ¿no? De que dentro del ciclo 1, 2 y ahí se termina mi ciclo. Para eso sirve entonces un break, cortar un código. No, todavía no ha terminado porque tenía todavía el 4 y el 5. A eso se refiere entonces el romper una parte, en alguna parte de mi código. Por el otro lado, el continuo. Si yo pongo, por ejemplo, en este caso, la misma idea, tengo el mismo tipo de código, ¿y qué es lo que hace? Bueno, me dice, voy a imprimir la instrucción continue para un rango del 1 al 6, para cada elemento en un rango del 1 al 6, si i fuera 3, que continúe. Y va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí estoy lo único variando. Ok, vamos a descomentar todo esto. Una vez que llegue a 3, y es 1, y es 2, y es 3, va a cortar esa corrida, pero va a continuar con lo que faltaba. Entonces va a venir aquí a 4, a 5, y recién va a terminar. Entonces solamente va a obviar la parte del 3. Ahí está. Dentro del ciclo 1, el 2, el 4 ha continuado, el 4 y el 5. Perdón, el 3 ha continuado y el 4 ha seguido, ¿no? 4, 5 y finalmente pues mi primer fuera del ciclo. Para eso sirven entonces estas break y continue. Va a depender de qué es lo que queramos hacer. Podemos obviar solo una situación y ponerle continue o cortar un código hasta cierto punto. Va a depender de qué es lo que necesitemos entonces. Para se suele utilizar este break y continue en ciclos, ¿no? O en algún lugar donde necesitemos hacer ese tipo de cortada. Puede ser en un if, ¿no? Si cumple tantos, quiero que cortes directamente todo. Miro aquí las declaraciones break y continue con otro ejemplo. Me dice, ¿qué sucede con el que reconoce más grande de los números? Vamos a hacerlo con break y también con continue. Entonces, con break está acá. Le voy a preguntar, el número mayor lo hace a un número muy grande, bueno, a un número muy pequeño que es 1000 menos 99.000 y demás, ¿no? 999 millones en todo caso. Ok, le digo, mientras sea verdad, en algún punto va a tener que ser falso.
Entonces va a ser verdad, le digo número, vas a ingresar un número o escribe -1 para salir. Si el número es -1, rompes. Ahí está, ¿no? De otra manera, directamente. Entonces va a ser 1, rompes, no va a ser falso, pero una vez que ingrese el -1, va a romper el código y se va a salir del while. Y pues si no fuera -1, va a seguir. El contador va a ser 1 y mi número, si es mayor, va a cambiarse. El número mayor va a ser igual al número. Finalmente, una vez que se salga, me dice, si mi contador es distinto de 0, el número más grande es ese número mayor. Si no, pues no ha ingresado ningún número. Esto es simplemente para verificar que ha ingresado al menos un número la persona. Si no ingresaría nada, directamente lo pone solamente -1, va a venir acá, obviamente, y se va a salir. Entonces no ha ingresado ningún otro número que sea la salida. El contador nunca va a cambiar. Acá está cambiando este contador. El contador va a seguir en 0, va a venir acá. ¿0 es distinto de 0? No. Entonces no ha ingresado ningún número. Para eso simplemente un control, esta parte del contador. Y pues haciendo la prueba, 4, 5, 3, 34 y -1. Uno más grande es 34. En el otro caso, ¿no? En el que no meta nada y solo meta el -1. Hay distintas maneras de controlar que nuestro código cumpla con algo de una mejor manera. Ahora, el otro caso del continuo. Pues ya vemos que el continuo para una ejecución y va a la siguiente. Pues vamos a ver la variación. Ok, lo mismo, contador tengo en 0, afuera le pido que ingrese un número y le digo, si el número es distinto de -1, en el otro le preguntaba si era verdad nada más. En este caso le pregunto, si es distinto de -1, entra el ciclo. Si mi número fuera -1, voy a continuar y mi contador va a ser 1. Ok. Va a venir acá. Una vez que continúa, -1 es distinto de -1, no, va a parar. De esa manera entonces está haciendo acá. Otra forma, pero bastante válida. Bueno, si no fuera -1, aquí va a otra vez preguntar, ¿no? El número es mayor que el número mayor. Y lo va a cambiar, me va a mostrar o me va a pedir que ingrese un número. Y bueno, la misma condición. Si el contador es... acá está interesante. Si mi contador es verdad, si recuerdan, ¿no? Cuando hacemos preguntas, cuando es verdad, se puede obviar. Y también sabíamos una relatividad, ¿no? Una asociación de true con el número 1 y de false con el número 0. Entonces, acá me está preguntando si el contador es verdad o si mi contador es igual a 1. Me imprime el número más grande es el número mayor. Es otra manera, simplemente. Ok, eso con el continuo entonces. Va a funcionar de la misma manera, ¿no? 4, 5, 35, 65, y pues un -1 y ahí está. De dos maneras de hacer el mismo programa. Puede haber muchas más. Podría ser con un for, podría ser con otro tipo de ciclo. Y ahí está. Entonces esa es la cuestión de hacer el break, el continue. Otro ejemplito simplemente de hacer este break o continue en algún ciclo o en la ejecución de algún programa. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces continuando. Acá un pequeño laboratorio, 10 minutos, dice que es fácil y pues pueden utilizar, bueno, deberían utilizar break en algún ciclo. Ok.
similar a lo que es el programa de Spotify que hemos hecho. Pues en este van a necesitar un ciclo y en el ciclo cortarlo. Hemos visto cómo se hacía, ¿no? En los ejemplos de hecho está. Entonces el programa tiene que usar un while y que le pida continuamente al usuario que ingrese una palabra. Y a menos que ingrese chupacabra, como la salida secreta, el mensaje va a mostrarle, ¿no? Has dejado el ciclo con éxito. Similar a la del mago en todo caso y similar a la del Spotify. Bueno, puede ser una combinación o más, ¿no? Con la de la palabra, sí. Y se debe imprimir el ciclo, bueno, se debe imprimir eso en la pantalla y el ciclo te tiene que cortar. No tienen que imprimir las palabras ingresadas por el usuario, solamente va a considerar si es que es chupacabra, se va a salir, nada más. Y bueno, acá les dejo entonces este, es un while y un break, ¿no? Con break. El 3, el 3.1.2.9. Ok. Acá hay varios laboratorios, eso es lo interesante, para que ustedes vayan practicando bastante. Acá uno más de más tiempito, es fácil igual. ¿Y que tengo que usar más bien? Continuo. Entonces, voy a utilizar continuo para omitir el bloque actual y avanzar a la siguiente iteración sin ejecutar las declaraciones dentro del ciclo. Voy a poder utilizar while o for. Tengo que hacer un devorador de vocales. Entonces, con el ciclo for voy a tener una cantidad de veces, ¿no? Básicamente. O preguntar, que es otra manera de utilizar el for. Si yo le hiciera for y en range algún número, va a ser un ciclo hasta contar ese número. Hay otra manera de utilizar el for, que es el in, que me compara si es que algo está dentro de otra cosa, como es este caso. Para cada letra en un conjunto de palabras, entonces una vez que yo ingrese alguna palabra o un conjunto de palabras, va a preguntarme mientras, bueno, para cada letra en este tipo de palabras, así. Entonces, letra por letra va a ir buscando básicamente. Y bueno, ¿por qué devorador de vocales? Pues va a preguntarme, ¿no? Si es que existe vocal y las va a quitar. Entonces voy a tener que necesitar un if, el if, un else para hacer esto y también el continuo para que salte, ¿no? Ciertas partes. De hecho, tendría que saltar cada vez que encuentra una vocal. Aquí les da entonces la idea, ¿no? No tengo que pedir al usuario que ingrese una palabra. Para eso voy a necesitar esto. ¿Qué hace esta parte? Pues el userWord.upper va a convertir mi palabra que haya ingresado a mayúscula, todo a mayúscula. Nada más voy a utilizar la ejecución condicional y continuo para, entre comillas, ¿no? Comer las vocales. Bueno, nuestras 5 vocales que utilizamos. Y que me imprima las letras que no se han consumido. Es decir, voy a quitar de mi palabra todas las vocales y me voy a imprimir todo lo que me ha quedado. Básicamente así. Si yo meto la palabra Gregory, va a quitar la E, va a quitar la O. Y me va a mostrar en la pantalla de esa manera. Entonces, es un bonito ejercicio este para que ustedes puedan practicar. Y no es tan complejo. No, entonces, vayan haciéndolo para que puedan ir viendo cuál es la dificultad, cosa de que me muestren y podamos arreglarlo en ese momento. Ok, entonces acá está el 3.2, 3.1, 2.10. Como devorador de vocales. Okay. Vamos a ver varios ejercicios. Vamos a ver si podemos hacer alguno. Bueno, este es el bonito devorador de vocales. Es similar, utilizando otro tipo de
codificación, digamos. Voy a meter una palabra sin vocal, más bien. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues si yo meto Gregory va a mostrarme lo mismo, pero bueno, en la misma línea básicamente. Entonces, similar, pueden hacer este o el anterior, depende cuál quieran intentar. Entonces, similares. Vamos a ver lo que es el siguiente. En ciclos, hemos visto en condicionales que se utiliza el if. If, algo, else, otra cosa. En while también podemos usar el else, esto en Python, simplemente en Python. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos mi ciclo while, va a hacer alguna ejecución, va a estar dando vueltas básicamente, y una vez que termine va a salirse y también va a hacer esta otra ejecución. Entonces, ¿qué sucede? Va a ejecutarse siempre. Si hacemos correr esto, tenemos una i, empieza en 1. Le digo, mientras i sea menor a 5, imprimime i y cada vez aumente i, ¿no? Para que una vez, en algún momento, termine esta ejecución. Y si no, que me imprime el else con el i. Entonces, como es menor a 5, solo va a imprimirme en este ciclo hasta el 4. Y acá va a imprimirme el 5. Porque aquí internamente ya se ha añadido 1. Entonces hacemos correr. En 1, 2, 3, 4. Aquí ha aumentado en 1, 5. ¿5 es menor que 5? No. Si no, imprimime else con el número que te ha quedado, ¿no? Con i, que es 5. De esa manera, entonces, puedo utilizar un else dentro, bueno, junto a mi ciclo while para hacer este tipo de ejecución. No importa qué es lo que tenga al final, que me lo muestre o no sé. Si puede necesitar en algún caso, pues sí, por esas razones que tenemos esa opción. Ojo, esto es solamente en Python. En otros lenguajes no he visto este tipo de ejecución de un else, un while else. ¿Ok? Entonces, estas opciones nos las provee, nos da Python en sí. Otra opción, bueno, otro ejemplo en realidad, que es el for else también. Entonces, dentro de nuestros dos ciclos que tenemos, el for y el while, podemos utilizar el else. Va a utilizarse de la misma manera, ¿no? El for y al final igual se va a cumplir este. Entonces vamos a ejecutar. 1, 2, 3, 4. Ok, ¿qué ha pasado acá? Para cada elemento en un rango de 5, es decir, del 0 al 4, va a imprimirme i. Y si no, que me imprima i. Ok, va a llegar aquí 1, 2, 3, 4. Va a aumentar en 1. 5 está dentro del rango del 0 al... Bueno, perdón, va a salir en 4. 4 está dentro del rango del 0 al 4, sí. Va a aumentar en 1. 5 está dentro del rango del 0 al 4, no. Entonces va a venir acá. Y el i que se ha guardado último era el 4. El 5, como ya no ha cumplido en este caso, no ha aumentado uno más. Me lo limita. Entonces, con for es distinto al while, porque obviamente aquí yo ya no le estoy sumando 1. Se está quedando hasta donde cumple mi rango. Y así, esa es la diferencia, la comparación. Al else va a mostrarme simplemente 4. Ahora, acá tengo otro, un ejemplo más, que es para i el 111, y le digo, para cada elemento en un rango que inicie de 2 y vaya a 1, ¿ok? Que me imprima i y que me muestre, si no, else con i. Ok, no se puede, ¿no? Está y 111 sería para cada elemento, para 111 en un rango de 2 a 1. A ver, vamos a ver si ejecutamos esto. Ese es el i, ¿no? Ok, tengo ya aquí una i definida y le pregunto, para esto en un rango de tantos, imprímeme i. Si entonces está en este rango, no. Entonces funciona como una condicional. Esto no se cumple y se sale.
pero el else sí o sí se va a cumplir. Entonces voy a imprimir esto. Entonces, similar a una condicional cualquiera, como un if else, una vez que no cumple lo que tiene el for, va a mostrarme lo que tiene el else. Tal vez esto sirva un poco más, ¿no? En otros casos. ¿Alguna pregunta hasta acá con el ciclo y el else? Ok, entonces continuamos. Otro laboratorio, este es un poquito más complicado. Ok, de hecho este es bastante complicadito. Ok, es dificultad media y tengo que utilizar while. Ok, tengo una historia, un niño y un padre que es un programador de computadoras, juegan con bloques de madera y están construyendo una pirámide. La pirámide es rara ya que es una pared de forma de pirámide plana. Okay. Esta pirámide se va a apilar de acuerdo a un principio simple. Cada capa inferior contiene un bloque más que la capa superior, como una pirámide cualquiera, ¿no? Esto tiene 1, esto tiene 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente cada vez que vaya bajando de nivel. Entonces, va similar a esto. Yo tengo una altura de 3, pero en total tengo 6 bloques. Si yo aumentaría acá 4, mi altura sería 4 y mis bloques serían 10. Y así sucesivamente. Cada vez que yo haga una fila más va aumentando las dos. Ahora no es relativo, ¿no? O sea, bueno, esto en realidad sí sería relativo. Si fuera solamente altura 2, mi cantidad de bloques es 3. Con 3 es 6, con 4 son 10. Entonces hay una cierta relación. Eso tienen que ver ustedes. La tarea es escribir el programa que lea la cantidad de bloques que tienen los constructores y generar la altura de la pirámide que se puede construir utilizando esos bloques. Es decir, como hemos visto, ¿no? Una vez que yo tengo 6 bloques, esto es preguntar al revés, no preguntar la altura y que me diga cuántos bloques hay. Voy a meter la cantidad de bloques y me tiene que mostrar hasta qué altura se puede armar con esa cantidad de bloques. Es decir, si yo le paso 11, tengo 11 bloques, me tendría que mostrar 4. Básicamente va a aumentar aquí esos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ese último bloque que es la sobra del 11 va a salir hasta lo que yo pueda armar entonces. Y aquí está, si yo le meto 6, la altura de la pirámide es 3. Si yo meto 6 no puedo hacer más. Si yo pongo 20, es 5. Okay, con 4 tenía 10. Con 5 voy a tener 15, ¿no? Solamente 15. Entonces de los 20 me van a sobrar 5. Y bueno, este es más complejo para que ustedes puedan practicar. Por eso les digo, y sería muy bueno que vayan practicando, que hagan todos los ejercicios. Ok, entonces aquí está este ejercicio. Acá tienen que ingresar su código y pues nada, vayan probando. Este módulo tiene hartos ejercicios. La hipótesis de Collatz es otra, igual de nivel de dificultad media, y tengo que utilizar while y los ciclos que se han visto, ¿no? ¿Qué sucede? Acá les da todo. ¿Qué sucede si tomo cualquier número entero que no sea negativo? Voy a asignar el nombre de 0. Si es par, voy a ver a C como la divisibilidad, en todo caso, entre 2. Si no, va a ser impar y que evalúe como algo así. Si es par, voy a hacer esto. Si es impar, voy a hacer esto. Y si esto fuera distinto de 1, voy a mostrar al punto 2. Entonces va a ser un ciclo en este punto, tal vez. Me dice que independiente del valor inicial desde 0, el valor siempre tiende a 1. Y bueno, acá les va explicando entonces todos los pasos. Y si yo metería 15, me tendría que mostrar eso. Entonces, pueden escoger, porque hay varios. Depende cuáles quieran hacer. Entonces tienen, ¿no?, estos laboratorios, el 3, 1, 2, 14, el 2, 15.
y deberían poder resolver esto. Dificultad media, va a haber más difíciles, entonces si no van practicando, bueno, eso va a ser realmente muy dificultoso. Bueno, hasta aquí entonces el resumen de esta sección. Tengo dos tipos de ciclo, el while y el for. Hemos visto el while, que voy a tener una ejecución hasta que termine de cumplirse algo. Si no, va a ser un ciclo infinito. Para eso necesito algún contador que me permita evitar que mi ciclo sea infinito. Por el otro lado, el ciclo for, que ejecuta el conjunto de sentencias varias veces. Yo le puedo definir hasta qué rango. Pues aquí, considerando este ejemplito, me dice, mientras sea verdad, voy a imprimir esto, ¿no? Entonces esto va a ser el ciclo infinito, o un bucle infinito. El ejemplo 2, tengo mi contador en 5, le digo, mientras sea mayor que 2, voy a imprimir el contador y voy a ir restando. Entonces, algún rato va a terminar esto. En el caso del for, tengo Python, y aquí está una idea para que tengan una mejor visión de lo que se tiene. Tengo mi palabra, una cadena que es Python, y le pregunto, para cada letra en esta palabra, de esa manera entonces funciona el in, ¿no? Que hemos visto en uno de los ejercicios que tiene. Para cada letra en palabra voy a imprimir la letra y voy a ponerle una concatenación, ¿no? Que es el fin con un asterisco. Entonces, si yo hago esto, vamos a verlo acá. Palabra Python para letra de mi palabra y para que me imprima. ¿Qué pasa acá? Fin, esta es una palabra ayer. Esto lo han traducido genial. Okay. Ahí está. Entonces, está considerando cada una de mis letras, ¿no? Eso es lo que sucede cuando yo hago un for en una palabra. Va a ir recorriendo letra por letra dentro de esa palabra. ¿Qué es lo que hace? Va a imprimirme esa letra, es decir, esta, le voy a añadir un final, esta, así, y así sucesivamente hasta terminar mi palabra. Y ya está. Obviamente, como letra por letra, y no es una impresión simplemente, va a reconocerme la última letra y también le está añadiendo este asterisco al final, ¿no? Y así. Entonces es un buen ejemplo para que vean, ¿no? Está la cuestión de hacer el for con un in. Bueno, ojo, esto se utiliza en cadenas. Yo no puedo hacer esto en números, por ejemplo. Aquí está el otro, el rango. Le hemos visto que se puede definir 1, 2, 3 parámetros. Dónde empieza, dónde termina, y si le pongo un parámetro más, es pues de cuánto en cuánto quiero que avance. Se puede utilizar, por otro lado, el break, el continue, para hacer el flujo un poco distinto. Break para romper, continue para hacer alguna corrida menos, y así. Aquí tengo otro ejemplo para el break. Para cada letra en el texto, si la letra es P, que rompa. De hecho, si tengo esto, va a venir acá, va a leer todo normal y hasta acá. Va a leer esto y lo único que me va a mostrar es OpenEDG. En el otro caso, para el texto, que tengo todo este conjunto de letras, le digo, si letra es X, va a continuar y que me imprima las letras. Entonces, va a borrarlas, básicamente. Ojo, aquí ya tienen una buena pista para uno de los ejercicios. Las borra y continúa y me las imprime. Nada más. ¿Ok? Lo otro es que tengo el else para cualquiera de mis dos ciclos, ¿no? Que ejecuta siempre, no importa qué suceda dentro de mi ciclo. Ya hemos visto dos ejemplos con esto. El range, hemos visto cómo va. Y ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan?
Continuamos entonces. Algunos ejercicios extra, bueno, con el for, con el while, bueno, aquí, para cada elemento en un rango del 1 al 11, una línea de código, que me imprima los números pares en pantalla e impares. Bueno, es similar a algún ejercicio que hemos hecho, ¿no? Donde tengo un contador y una vez que encuentre algún número que me lo aumente y otra vez que me encuentre el otro tipo de números, es decir, pares, impares, que me lo muestre. Tengo una idea. Si mi número es divisible entre 2, bueno, si no es divisible entre 2, que me imprime algo. Ahí solamente me pide impares. Entonces, es lo que me está preguntando, ¿no? Si no es divisible entre 2, entonces va a ser impar y que me lo imprime. El 2, un while que me cuente de 0 a 10 e imprima números impares. Entonces, similar. Voy a tener acá un while. Si x no es divisible entre 2, que me muestre eso. Y esto. Y aquí simplemente eso para que mi ciclo aumente, ¿no? Y que no sea un ciclo infinito. El 3, un for con un break para iterar en un correo electrónico y salir del bucle cuando se llegue al arroba. Entonces, con esto se puede hacer con break, ¿ok? Una vez que encuentre sí el carácter igual a arroba, break, y finalmente que me muestre, ¿no? Que me imprima todo lo que se ha guardado. Ahí está. Al 4, un for y continuo para iterar en dígitos y que se reemplace 0 con cada 0 con una X y que me imprima la cadena modificada en la pantalla. Ok, que me va, entonces una vez que encuentre esto lo voy a poner X, va a seguir con esto, acá lo voy a cambiar con X y acá también me lo voy a cambiar con X. Entonces si el dígito es igual que 0, entonces voy a cambiar, voy a decirle lo que esté en esa cadena, en la posición del dígito, que lo convierta a X, que me lo imprima, que me lo guarde y que me muestre, nada más. Entonces, aquí está, le pregunto si es igual a 0, que me imprima X y que continúe. Una vez que encuentre 0, lo va a mostrar como X y va a continuar buscando en mi cadena. Voy a volver a encontrar 0, va a imprimirme X y me lo está concatenando con nada, ¿no? Entonces, para que todo me muestre en la misma línea. Y ya está. Al final me va a mostrar todo el dígito. Y pues nada, para reemplazar algunas partes de mi cadena. ¿Cuál es la salida del siguiente código? No sé si alguien me puede decir. N empieza en 3 y le digo, mientras n sea mayor que 0, que me imprima n más 1, n va a ir restando y que me imprima, si no, n. Ok, ¿qué me saldría acá? ¿Alguno que me pueda decir? Los escucho. Bueno, 3 mayor que 0, sí. Me imprimirme 3 más 1, 4. Mi primer número guardado va a ser 4. Y mi n va a ir restándose. Es decir, de 3 va a restar a 2. 2 es mayor que 0, sí. Me va a imprimir 2 más 1, 3. 4, voy a tener 3. Y mi n que era 2 va a disminuirse, voy a tener 1. 1 es mayor que 0, sí. Me va a imprimir 1 más 1, 2.
Mi n que valía 1 va a disminuir 0. 0 es mayor que 0, no. Entonces se va a salir. Y ahí está. No se va a quedar en ese número, que era 0 básicamente. 4, 3, 2, 0. Es seguirle el ritmo, ¿no? Si quieren, se suele anotar, ¿no?, los resultados que están quedando. Cómo va disminuyendo, cómo se va mostrando y demás. Ok, el ejercicio 6, lo mismo. Tengo n en un rango 4. Para cada número en n, aquí tengo yo un conjunto de dígitos en todo caso. Le estoy preguntando para cada número en un rango n, que me imprima el número menos 1. Es decir, bueno, 0 está en el rango n. Estoy reemplazando esto, ¿no? Pues se puede hacer también de esta manera. En lugar de decir in range for, le estoy pasando como una variable in range for. Que me imprima el número, ok. 0 menos 1 es, pues, menos 1. Vamos a ver el resultado. Y como cada vez va a ir aumentando, pues me va a mostrar hasta el cierto punto, ¿no? 0 menos 1, menos 1. 0 va a aumentar en 1, 1. 1 está dentro del rango, sí. 1 menos 1, 0. Va a aumentar 2. 2 dentro del rango, sí. 2 menos 1, 1. 3. 3 menos 1, 2. 4. 4 menos 1, 3. 5 ya no está en el rango, ese sale. Ahí está. Hemos visto entonces que se guarda hasta donde conlleva, ¿no? Hasta donde está guardado mi número. Entonces por eso solamente me imprime el 3. Ok, y el 7 pues dentro de un rango donde empieza en 0, voy a ir hasta el 6 y voy a ir de 3 en 3. Solamente voy a imprimir eso. A 0 voy a aumentar 3, va a ser 3, 6, está dentro del rango de 0 al 5, no, entonces solamente estos dos. Ok, esto entonces ahora que repaso simplemente, ¿no? Un pequeño repasito de qué es lo que hemos hecho. Ok, hasta acá. Vamos a comenzar entonces con lo que son operaciones binarias. Lo que son operaciones lógicas. ¿Para qué es la lógica de la computadora? Bien, hemos utilizado hasta el momento estas operaciones simples, ¿no? Preguntar si algo es algo, hacer ese algo, y si no, hacer otra cosa. En este caso tenemos este tipo de operaciones para unir algunas, algunas sentencias. Entonces tenemos tres opciones básicamente que se utilizan igual en lógica, en la lógica de computadora justamente. Ahora, ¿por qué le llaman lógica de computadora? Porque se suelen utilizar este tipo de operaciones con ceros y unos, ¿no? Una cuestión de si tengo un 0 y un 1, si tengo un 0 y un 0, o tengo un 0 o un 1, o alguna negación. Entonces vamos viendo cómo se utiliza. Primeramente podemos ver lo que es el AND, la primera operación lógica. Es una conjunción y pues simplemente me permite saber que algo es verdad cuando ambas condiciones son verdad. Si mi primera condición es verdad y la otra es verdad, mi resultado va a ser verdad. Si mi primera es verdad, la segunda es falsa, va a ser falso. Si mi primera es falsa, la segunda es verdadera, va a ser falso. Si es falso y falso, va a ser falso. Entonces, la única opción para que esto sea verdad con AND, con el operador lógico AND, es que ambas condiciones sean verdad. Y es lógico, ¿no? Decir que una opción y la otra sean verdad para que sea verdad. Internamente no tengo un ejemplo, pero bueno, la tabla base. Por el otro lado, el OR, el O en español, es la disyunción y pues me permite saber cuándo se cumple al menos una de mis condiciones. Es decir, si yo tengo mis dos argumentos y la primera es verdad y la otra es falsa,
va a ser verdad, ¿no? Alguna de ellas está cumpliendo. Caso contrario, si tengo la primera como falso, la segunda como verdadero, al menos una de ellas es verdadera, entonces mi salida es verdad. En el caso que tenga verdad, verdad, bueno, al menos tengo una que es verdad. En todo caso, una de estas está cumpliendo mínimo, entonces mi resultado va a ser verdad. La única cuestión en este caso es que si ambas son falsas, no existe al menos una que cumpla la cuestión o la condición de verdad. Entonces en el OR, la única que cambiaría sería que ambas sean falsas. Si ambas son falsas, mi resultado va a ser falso. En el AND era si ambas son verdaderas, va a ser verdadero. Finalmente, el NOT es una negación. Entonces, ¿qué va a negar? Bueno, básicamente va a cambiar el resultado de mi operación lógica. Si tengo algo como verdad, lo va a cambiar a falso. Si tengo algo como falso, lo va a cambiar a verdad. Entonces, es más unario justamente por esa razón, no solamente cambia el valor de algún argumento. Entonces, si es falso va a ser verdad, si es verdad va a ser falso. Ahora, considerando esas salidas, que son salidas lógicas en cuestión de comparaciones de and, or o not, podemos hacer distintas operaciones. No directamente preguntar en una sola línea cualquier condición. Aquí tenemos algún ejemplo. Tengo una variable llamada var, vamos a asignarle 1 a var, y mis condiciones van a ser equivalentes a pares. ¿Okay? Voy a imprimir, acá estoy preguntándole, ¿no? Hemos visto que estas operaciones de comparación son para preguntar cosas, entonces mi resultado es una respuesta de tipo booleano, ya sea true o false. Entonces, si yo le pregunto acá si mi variable es mayor que 0, considerando que mi variable estaba inicializada en 1, esto me va a salir true. No, 1 es mayor que 0, true. Si le imprimo la negación de todo esto, internamente, 1 es menor o igual que 0, no. No cumple, 1 es mayor en todo caso. Entonces, esta parte va a ser false y con la negación mi salida va a ser true. Otra opción, 1 es distinto de 0, sí, pues me va a imprimir true. 1 es igual que 0, no, va a ser false. Con la negación se va a convertir en true. Ok, aquí tenemos entonces las condiciones, ¿no? Se pueden unir más, obviamente. Acá estamos utilizando el not, solamente ese básicamente. Ok, entonces acá tenemos dentro de la lógica algunas leyes que son de Morgan. En este caso va a ser la única ley que vamos a poder utilizar. Donde me dice que la negación de una conjunción es la separación de las negaciones con disyunciones, es decir, si yo tengo la negación de un AND, se van a negar internamente cada una de mis, ¿cómo decirlo?, mis argumentos, en lógica se les suele decir premisas, como negadas, ¿no? La P se está negando, la Q se está negando, e internamente el AND está cambiando por OR. Lo mismo sucede en el caso opuesto, el caso inverso, es decir, de la negación de una disyunción, una O. Si niego una disyunción, la negación del OR, lo mismo. Internamente mis argumentos van a cambiar, van a ser negados y se va a cambiar el OR por un AND. Eso nos dice Morgan en lógica y pues se puede utilizar esto también en programación. Ok, ¿hasta allí alguna duda en cuestión de lógica de este tipo de operaciones AND, OR, NOT? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Bien, entonces tenemos los operadores que son bitwise. Es un poquito más complejo, así que traten de prestarle bastante atención a esto.
Ok, vamos a hacer operaciones a nivel de bits, es decir, más cercanos a lo que son la cuestión del lenguaje máquina y demás. Trabajaremos con lo que son manipulaciones de ceros y unos, es decir, para este caso se tiene una relación también con los operadores lógicos o con las expresiones lógicas. Van a cumplirse de la misma manera, voy a tener lo que es el AND, el NOT, el OR, y adicionalmente voy a tener un O exclusivo, es decir, un XOR. Los que han visto algo de electrónica tal vez ubiquen esto un poco más, ¿no? Tal vez un poquito más de idea tengan. Ok, acá lo único que cambiaría, si vamos a utilizar a nivel de bits, van a ser también los signos o los símbolos que se van a utilizar para este tipo de comparaciones. Tengo el ampersand, que es para el i a nivel de bits. La barra vertical para el OR a nivel de bits, ¿no? Para una disyunción a nivel de bits. Esta tilde, que es, ¿no?, lo que le ponemos encima a la ñ, acá lo llama tilde, que es la negación, el not, pero a nivel de bits. Y esta que es el o exclusivo, ¿no?, lo que es XOR, a nivel de bits. Esto no lo hemos visto en cuestión lógica. Okay. La misma idea entonces, el AND, el OR, el NOT y este. La única que cambiaría sería esta. Ok, si tengo AND, va a ser a nivel de bits los valores. Ok, entonces por ello tenemos los 0 y 1. Donde 0 hemos visto que vale falso y 1 vale verdad. Entonces si hacemos un AND con una relación así, puedo decir, bueno, tengo mi primer argumento, tengo mi segundo argumento y aquí voy a hacer mis comparaciones. Tengo entonces mi primer argumento, mi segundo argumento, en este caso sería false, false, ¿no? Falso, falso. Y pues en el AND va a salir 0. La única diferencia va a ser cuando ambas sean verdaderos, ¿no? Que va a ser verdadero. Entonces tengo aquí 1, 1, mi resultado es 1. Para todos los demás casos es 0. En cuestión de OR, solamente va a ser falso cuando ambas sean falsas. Aquí tengo eso y aquí va a salir 0. Para todos los demás va a ser todo verdad. Y aquí tengo el exclusivo, que va a ser, si yo tengo algo, si son iguales, va a mostrarme false. Si son distintos, va a mostrarme true. Como en esto. Tengo 0, 0, ambos son iguales, entonces va a ser falso. Tengo verdad, verdad, va a mostrarme falso. Una vez que yo tenga verdad, falso, va a ser verdadero, o falso, verdad, va a ser verdadero. Entonces es el O exclusivo, ¿no? Solamente una de esas tiene que ser verdad y la otra tiene que ser falso. Y pues en la cuestión del not es lo mismo, ¿no? Si tengo 0 me lo va a cambiar a 1, si tengo 1 me lo va a cambiar a 0. Eso en cuestión de bits entonces. Ahora, ¿para qué se suele utilizar esto? Hay cierto tipo de operaciones, algunos ejercicios que les piden este tipo de operaciones lógicas, o bueno, operaciones a nivel de bits. Y bueno, en Python es bastante sencillo hacer este tipo de operaciones, porque bueno, la sintaxis no es tan compleja. Ok, entonces yo tengo algunas operaciones lógicas versus las operaciones de bits. Aquí, por ejemplo, yo tengo una variable i que va a contener el valor 15, una variable j que va a contener el valor 22. Voy a considerar que mis enteros se van a almacenar en un espacio de 32 bits. Eso cuando ven ustedes en cuestión de espacio de memoria o lo que consumen ciertos datos, es esto. En otros lenguajes les dicen, no, hay un int, hay un big integer y así sucesivamente. En este caso, un int almacena en 32 bits, lo que se va a considerar en binario, mis 32 espacios en cuestión de bits. Entonces, para 15, i va a reflejarse de esta manera. Para 22 se va a reflejar de esta manera.
Ahora, no sé, preguntarles, ¿ustedes han visto algo de operaciones binarias? Sí, ¿no? Si me pueden decir por el chat. No, ok. De 10 personas, a ver. ¿Han visto o no han visto operaciones binarias? No, ok, 2, 3, ok, 4. Bueno, en este caso, considerando que no han visto la mitad, no, otra vez, ok. Bueno, entonces, un poquito para adelantarles, digamos, ¿no? Para que tengan una idea. Nuestro sistema decimal es distinto al sistema binario. Cuando nosotros tenemos un número, se puede transformar el sistema decimal al sistema binario haciendo ciertas operaciones. O simplemente considerando alguna manera de representar esos dígitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, un 10, por ejemplo, esto es el sistema binario y bueno, equivale a 10 unidades. Si yo lo tengo esto en sistema, bueno, en sistema decimal, perdón. Si yo lo convierto esto a un sistema binario, sistema decimal, esto se supone que está en una base 10. Por eso es que tenemos 10, 11, 12, 20, 30, ¿no? Entonces, a eso se considera. Si es en cuestión binaria, solamente tengo dos opciones, el 0 o el 1. A eso se denomina, ¿no? Binario, solamente esas dos opciones. ¿Para qué sucede si yo quiero convertir 10 a binario? Bueno, se tiene una simple idea. Voy a tener una cantidad de números, son bits. Por ejemplo, esto. No tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, digamos las 10 primeras. Como es 10, no voy a necesitar, de hecho, ni siquiera estas las últimas. Pero bueno, se considera que son posiciones. Para un poquito más. Vamos a quitar estas. Cada uno de estos ceros va a ir de derecha a izquierda contando valores. Entonces, mi primer valor va a iniciar en 1. El siguiente va a ser la duplicación de ese valor. Este va a valer 2. El siguiente va a valer la duplicación, 4. Este va a valer 8, este va a valer 16, este va a valer 32, este va a valer 64. Entonces, considerando eso, tengo acá yo 64, el siguiente era 32, el otro 16, el otro 8 y el otro 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Estas son como mis posiciones, lo que vale internamente cada uno de estos dígitos. Entonces, si yo quiero obtener 10, tengo que utilizar la suma de estas posiciones para que mi resultado sea 10. Para que sea 10, yo tendré que sumar este y este. Entonces, voy a tener eso. Serán 3, 6, 7. Y bueno, ¿qué va a hacer en todo caso? En binario, 10 es esto. 15. ¿Cómo hacemos 15 en binario? La misma idea. Hasta acá tengo 16.
Entonces la suma de todos estos va a equivalerme a 15. 8 más 4, 12. Más 2, 14. Más 1, 15. Entonces todo esto se va a pintar de unos, básicamente. Entonces tengo mis tres primeros, hasta acá mis tres ceros, y hasta acá todos mis unos. Este es mi 15 en el sistema binario. Si yo quiero un 7, va a ser lo mismo. Como hasta acá es 8, la suma de todos estos va a ser 7. 4 más 2, 6 más 1, 7. Así, entonces ahí hay una pequeña pista, ¿no? Para que ustedes vayan armando sus números. Y es eso. 15 sistema decimal, 15 sistema binario. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces ya podemos continuar con esta parte. Bueno, considerando estos 32 bits, entonces tengo acá yo mis 32 ceros. Y aquí está mi 15, el que acabamos de buscar justamente. 15, aquí está el 22. Y puedo utilizar entonces a nivel binario lo que son operaciones binarias o operaciones lógicas en el caso de que sean este tipo de dígitos. Ok, le digo operación OG, que va a tener un I a nivel lógico J. Entonces va a ser 15 y 22. Entonces yo puedo decir que I y J no van a ser ceros, no van a ser binarios. Si yo considero, como me dice acá, al consultar mi tabla de verdad con AND, vemos que va a ser true. Lógicamente esto va a ser true. Porque bueno, no es cero. Hemos visto que la relación de true, false con los números es 1 y 0, ¿no? True equivale a 1, false equivale a 0. Entonces, al decirle que va a ser AND con el dígito 15 y con el dígito 22, como esto es 15, no es 0, y este es 22, no es 0, entonces mi resultado va a ser true. Por esa razón, porque no son 0, simplemente. Ahora, en el otro caso, en donde estoy considerando mis valores binarios, no necesito convertir. Python internamente va a reconocerme cuando yo ejecute operaciones ya sean lógicas o ya sean binarias. Si yo hago otra variable y le asigno i, la variable, lo que contiene i, and, el ampersand j, va a reconocer que es una operación binaria. Entonces, internamente Python lo va a convertir a esto, el 15, y a esto, el 22. Y va a hacer esa operación. Ahora, internamente, ¿cómo lo va a hacer? El AND va a funcionar de esa forma, ¿no? Si es que ambas son verdad, mi resultado va a ser verdad. Caso contrario, va a ser falso. Cuando es verdad, cuando es 1. Cuando es falso, cuando es 0. Para esta condición, ambas tendrían que ser 1 para que mi resultado sea 1. Y es lo que va a hacer. Me los va a poner como si fuera una suma, ¿no? Ambos a la misma altura. Y va comparando cada uno de los dígitos de forma, se podría decir, vertical. Entonces aquí está mi 15, aquí está mi 22. Y va comparando este valor con este valor. Como es un AND, me va a preguntar, ¿esto es verdad, esto es falso? En todo caso va a resultarme falso. Esto es verdad, va a mostrarme verdad. Esto es verdad y esto es verdad, va a salir verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso. Entonces las únicas es cuando ambas son verdad, que me sale verdad. Y este es mi resultado. Lo que se va a asignar en bit va a ser este resultado. Ahora, ¿qué es esto? Este empieza en 1, esto es 2, esto es 4, esto es 8. Entonces, esto es 6, ¿no? A nivel decimal. Entonces, mi AND a nivel de bits entre 15 y 22 va a corresponder a 6.
Interesante, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Ahora el otro. Los operadores de negación, bueno, es una negación de lo que tiene algún valor, ¿no? Como es unario, en este caso estoy haciendo la negación de i. ¿Qué sucedería? Y es esto. Entonces, negando, este se va a volver 0, este se va a volver 0, este también 0, 0 y este se va a volver 1. Bueno, básicamente todos estos se van a convertir en unos, ¿no? 1, 1, 1 y estos van a ser ceros. Entonces, esa es la negación. Y me va a dar un valor, bueno, bastante grande, supongo. Ahora la variable esta se va a establecer en falso. Bueno, acá se va a hacer falso, simplemente, ¿no? Porque i era 15. A nivel lógico era 15. Como no es 0, esto va a ser true. Como estoy negando, se va a hacer false. Esto es a nivel lógico, con este not. A nivel binario es lo que les dije. Se va a convertir todos estos en ceros y todos estos en unos. Entonces aquí está mi negación, mi tilde con mi i. Y pues mi valor es menos 16. Ahora, ¿por qué? Aquí está. Mi conversión, que bueno, esto a nivel decimal es demasiado grande. Entonces un valor exponencial se podría decir. Y así, de esa manera funciona entonces esto. Ahora puedo utilizarlo también de forma abreviada estas operaciones a cuestión de bits. En lugar de decir x va a ser igual a x ampersand y, puedo decir, ¿no? X ampersand igual y. Al igual que nuestros operadores aritméticos. Puedo utilizar cualquiera de estas. ¿Ok? Ahora, estas operaciones binarias se suelen utilizar. Si es que ustedes ven programación en algún punto, van a ver que es útil tener este tipo de manejo a nivel de bits. En algunos ejercicios, no se me viene a la mente alguno, pero he utilizado a nivel de bits alguna operación para comparar ciertas cosas. Como es a nivel binario, tienen un poco más de control dentro de dígitos. Ok, entonces acá nos dice, ¿cómo tratamos los bits individuales? Vamos a ir viendo los operadores bitwise, que bueno, tenemos una idea de cómo se convierte de un decimal a un binario. Internamente Python lo hace. ¿Qué sucede acá? Bueno, tengo una variable que se llama flag register y si recuerdan esto es un valor hexadecimal, ¿no? 0x. ¿De qué? De 1, 2, 3, 4. Entonces, internamente, ¿qué es lo que va a hacer este? Flag register. Puede tener este valor a nivel binario también. Me dice, los bits se numeran desde 0 y el número de bits 0 es el más bajo, mientras el más alto va a ser 31. Bueno, se pueden cambiar porque contienen otros datos. En este caso, el bit estaría marcado con la letra X. Esto lo está convirtiendo a esto, donde mi bit que va a estar marcado es este. ¿Qué tengo que hacer yo? Comprobar el estado de mi bit, asegurar o averiguar qué valor tiene mi bit. Comparar esa variable completa con 0 no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque mis bits restantes pueden tener valores impredecibles. Ok, tengo x ampersand 1, donde va a estar x, y 0, donde va a ser x ampersand 0, el valor que tenga x con 0. Lo que va a hacer, si aplico ampersand a flag register con imagen de bits, va a ser esto, ¿no? Si es que yo tengo un 1, lo va a cambiar a x. Si lo tiene con 0, voy a tener 0. Eso que tenía acá, ¿no? Mi x lo está cambiando por un 1. Ahí está. 0 a 0. Que es lo que me dice? Mi tarea es tomar el valor o cambiar los bits seleccionados. A esto se le denomina mi máscara de bits. ¿Okay?
Si se establece en 1, se va a quedar aquí. Si se establece en 0, va a cambiarse este valor, nada más. Ok, para eso puede servirme entonces una máscara de bits. En este caso tiene que apuntar a mi tercer bit, donde ese bit tiene 2 al cubo. En este caso, 8. Puede ser así, 2 al cubo, 2 a la posición, o puede ser contar uno por uno, ¿no? Como habíamos visto. Ok, en este caso tengo mi máscara que está en 8. Y le pregunto, bueno, si mi bandera, el registro ampersand, la máscara, está preguntándome, ¿no? Entonces, como yo no le pongo aquí igual a algo, es obvio que me está preguntando si es true, ¿no? O si es 1, de forma directa. Okay. Si mi bandera del registro y la máscara equivalen a 1, o si es true, mi bit va a estar listo. Si no, mi bit va a ser restablecido. Aquí está, ¿no? Si es 1, si se restablece. Se puede reiniciar el bit, asignar el 0, mientras que todos los otros deben permanecer sin cambios. Es lo mismo que la conjunción. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar los ceros a unos y los unos a ceros. Y ya está. Ok, restablecer el bit es simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer una conjunción con la negación. Si tengo algo en 1 y lo conjunciono con la negación, va a cambiar todo. No con el y, tiene que ser ambas verdades para que sean 1. Si caso contrario, todo va a cambiar a 0. En este caso voy a hacer eso. Esto es lo mismo que esto, hemos visto por esta simplemente. No se está abreviando aquí la misma operación. Tercer paso, establecer mi bit. Asignar 1 a mi bit, mientras que los demás deben permanecer sin cambios. Para ello puedo utilizar la disyunción. Ok, le digo x o 1, y esto va a equivaler a 1. X o 0 equivaler a x. Ok, entonces, ¿qué hago con eso? A mi bandera le digo O, la máscara. Mi máscara estaba definida como 1. Entonces, si lo hago como O, suficiente que una de esas sea 1 para que se cambie a 1 todo. Y pues eso está haciendo. Una vez que encuentre, bueno, esto obviamente va a cambiar, va a ser al revés, ¿no? Esto va a ser 0, esto va a ser 1 y todo lo demás también va a ser 0. Entonces, si yo le pongo O y todos mis valores son 1, todo se va a cambiar a 1. Todo va a ser 1, 1, 1, 1, 1. Finalmente, voy a negar el bit. Voy a reemplazar 1 con 0 y 0 con 1. Para eso simplemente hago la negación de lo que tenía en X. Entonces aquí va, ¿no? X o exclusivo, XOR. Si encuentra 0 y 1 va a ser 1. Si encuentra 1, 0 va a ser 1. Cualquiera de esos dos casos. Entonces va a ser la negación de eso. ¿Qué significa? Si es 0, 1, mi salida tendría que ser 1. Como lo está negando, mi salida va a ser 0 si encuentra ese tipo de casos. Donde será 0, 0, 1, 1, 0, mi salida no va a ser 1, va a ser 0. Entonces todo se va a volver de ese tipo. Y caso contrario, pues si es que fuera con 0, va a ser X. Tal vez un poquito complejo para entender, aquí les da los pasos. Y finalmente va a negarlo, ¿no? Con esta operación justamente. Bueno, pues aquí un poquito de lo que hace, ¿no? Los bits individuales, cómo lo maneja. Estamos viendo mis 4 operaciones. He hecho el ampersand, el AND, el OR, el NOT, el XOR. Entonces, bueno, se puede utilizar. Aquí les dice cómo lo utiliza. Convierte una y otra vez el mismo dígito.
Pues solo para que tengan una idea. Entonces pueden verlo con más detalle si les interesa este tipo de operaciones. Ok, aquí tenemos entonces, vamos entrando a lo que es el desplazamiento binario y el desplazamiento derecho binario. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una cantidad de dígitos que pueden ser transformadas a nivel de bits, es decir, 0 y 1. Eso es lo que hemos visto. El desplazamiento es, como el nombre indica, moverme a nivel de bits cierta cantidad de posiciones. Entonces yo tengo mi variable, acá la estoy definiendo como un entero. Internamente le digo, voy a tener, bueno, mi variable var right, var derecha, donde mi valor va a ser movido o desplazado a la derecha en un bit. Entonces Python va a entender esta línea y va a convertir el 17 a nivel binario, ¿no? Era entero, pero en esta línea ya la está considerando como un valor binario. Entonces 17. Aquí tenemos 15. Si quiero hacer a 17, ¿qué voy a necesitar? Hasta acá, ¿no? Hasta acá la suma es 15, hasta acá es 16, más 1 sería 17. Entonces voy a necesitar pintar estos dos bits. ¿Qué es eso? Eso es esto, ¿no? 001, 0001. Este es mi 17 binario. Si yo desplazo a la derecha en dos posiciones, perdón, en una posición, se van a mover los unos a la derecha. ¿Qué sucede acá? Este se va a reemplazar, este se va a desplazar acá. Voy a hacer esto. 0, 0, 0, 1 y 3 ceros. Este se ha reemplazado, bueno, se ha desplazado a la derecha y bueno, se ha ido básicamente. Y lo mismo, en otra variable le digo que más bien me lo desplace a la izquierda, en dos posiciones. Entonces de este valor voy a desplazar a la izquierda dos valores. Este uno va a moverse acá. Y este uno se va a mover acá. Entonces internamente, ¿qué va a valer esto? Bueno, simplemente hacemos correr y vemos, ¿no? Mi primer valor es el 17, mi variable a la derecha, bueno, a la izquierda, perdón, y mi variable a la derecha. La primera va a ser esta es mi bar right que le está poniendo al final, 8, hemos visto acá, me lo ha desplazado acá, a la cuarta, exactamente, ¿no? Se ha vuelto de 17 a 8, y la otra pues de 17 a 64 más 4, 68, y es lo que hace. Entonces internamente eso hace, ¿no? A nivel de bits me los desplaza y me muestra al final como un resultado decimal. Entonces sabemos cómo lo hace internamente, lo hace así. Y pues nos muestra directamente el resultado. Ok, esto es el shifting, lo que se le denomina, ¿no? Hacer un shift a la derecha, un shift a la izquierda. ¿Qué sucede acá? Es lo que hacemos de forma casi directa cuando hacemos multiplicaciones por 10 en nuestro sistema. Como es decimal es más sencillo, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos por 10 a un número, ese número básicamente aumenta con un 0 a la derecha. Si lo aumento por 1000, bueno, por 100, voy a aumentar dos ceros. Entonces es bien para nosotros rápido pensar ese tipo de operaciones, al mismo tiempo que hacemos una división, ¿no? Si dividimos entre 10, vamos a ir restando o quitándole algunas comas. Dividimos entre 10, luego venir acá, seguimos así sucesivamente. Entonces, es similar hacerlo en cuestión de bits. Ok, hemos visto cómo funciona entonces.
son los signitos de menor, menor, mayor, mayor, ¿no? Esto es como una flecha básicamente. Cuando me señala a la derecha es un desplazamiento a la derecha, cuando me señala a la izquierda es un desplazamiento a la izquierda. Ahora, ¿cómo pueden hacer en lugar de utilizar este tipo de método? En mi caso, bueno, para mí es más sencillo eso. Se puede hacer también de esta forma. Si yo hago un desplazamiento hacia la derecha, mi operación a nivel decimal es hacer una división entera entre 2. 17 entre 2, 2 por 8 es 16, me sobra 1, pero como es entera, solo es 8. Y pues al otro lado, ¿no? Cuando es un desplazamiento hacia la izquierda, hago una multiplicación por 4. 4 por 7, 28, 4 por 1, 4, 5, 6, ¿no? 68. Pueden utilizar esta forma si no se acuerdan el otro método, o bueno, y si no se acuerdan este método, pues lo utilizan de esta manera. Una división a la derecha, una multiplicación a la izquierda. Ahora, internamente se tiene la tabla de prioridades, ya considerando todos los operadores que hemos visto. Tenemos el operador unario, el operador binario. En unario ya hemos aumentado, ¿no? Hemos complementado con los operadores ya binarios, operadores lógicos. Entonces, como primera prioridad, como de prioridad más alta, estarían también estos. Primero estaría la negación a nivel de bits, la suma, la resta, y bueno, básicamente la suma, la resta. Esto es aumentar o disminuir. Luego viene la potencia, la multiplicación, la división, el módulo, la suma, la resta. Y luego de eso vienen los operadores binarios de desplazamiento, ¿no? Los shiftings. Luego de eso estaría el menor, menor igual, mayor, mayor igual, la igualdad, la desigualdad. Luego de eso viene el ampersand a nivel binario el o, el i lógico, el o lógico. Puede escribirse and o puede escribirse el ampersand, ampersand. Esto es a nivel lógico. Lo mismo que a nivel lógico con el o. Puede ser o, así, o escrito o e. Y finalmente, como última parte, sería la asignación y los operadores reducidos, ¿no? Más abreviados en sí, toditos estos. Entonces ahí está nuestra jerarquía de nuestros operadores, ya sean aritméticos, lógicos, binarios. Bueno, a nivel de bits en sí. Bien, acá los puntos clave de esta sección. Python va a ser compatible con estos operadores lógicos. Hemos visto que lo hace de forma directa. Internamente encuentra a qué se refiere mi operación y me la realiza. El AND, si ambos son verdaderos, va a ser true. El OR, si es que al menos uno de ellos es verdadero, va a ser true. El NOT me va a cambiar los valores. Puedo utilizar los bits a bit para manipular estos datos individuales. Hemos visto, ¿no? Cómo se convierten entonces números decimales a números binarios. E internamente cómo realiza operaciones. Aquí hay un pequeño ejemplo más, ¿no? Es decir, si tengo 15, tengo 16, en binario esto es 15, en binario esto es 16. El ampersand, cuando yo hago x y y, donde le asigno a 0. Entonces, todo esto con i obviamente va a ser 0, ¿no? No hay ningún 1, 1. El o, también todo esto hasta acá, va a ser todo 1. 0, 1, porque existe al menos un 1, ¿no? La negación binaria de x, todo esto va a ser 1, todo esto va a ser 0. De x o exclusivo, todo va a cambiarse. Entonces, en todo caso, esto va a ser 1 y todos estos van a ser 1, ¿no? Y todos estos van a ser 0. Si es que son distintos, no cambiarlo. Pero me lo hace la negación. Entonces, como esto era todo 0 y esto todo era 1, con la negación se va a transformar, ¿no? Entonces, esto va a ser todo 1 y esto va a ser todo 0.
el O, bueno, lo voy a mostrar así, el desplazamiento a la derecha, el desplazamiento a la izquierda y así sucesivamente. Ok, aquí tengo dos ejercicios, creo. Sí, dos ejercicios de que me muestra la salida. Tengo X con 1 y Y con 0 y le imprimo que donde Z va a ser igual a la asignación de esta comparación. Entonces Z va a estar en cuestión booleana, ¿no? En true o false. Ok, tengo que considerar las operaciones también con separaciones, ¿no? Estos tienen su separación. Entonces, ¿qué va a hacerse primero? Va a ser esto, y esto se va a comparar mediante el OR con todo esto. Vamos a hacer cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, acá, primero esto. ¿X es igual a Y? No, esto va a ser falso. Con este not se va a convertir en verdadero. Ok, a la derecha tenemos verdadero. Internamente acá, por la izquierda, por ejemplo. ¿X es igual a Y? No. ¿X es igual a Y? No. And falso y falso es falso. Entonces, falso o verdadero es verdadero. Z ahorita tiene valor verdadero. Con el not, Z va a tener valor falso. Perfecto. Y el último ejercicio acá. X4, Y1, y bueno, aquí estoy haciendo operaciones binarias. X y Y. 4 va a ser 0001, básicamente. O 100 en binario. Y el 1 va a ser 001. ¿Ok? 100 ampersand 1 va a ser 0. 100 con 001 nunca hay un 1. Entonces va a ser todo 000. A va a tener valor de falso. No sé si me están siguiendo, vamos a hacerlo acá mejor. Esto equivale a 100. Esto equivale a 0,1. Cuando hacemos el ampersand, hay un 1 junto, ¿no? Entonces va a ser esto 0. O va a ser este 1 y este también va a ser 1. Entonces aquí va a ser 101. C va a ser la negación de X, 0, 1, 1. X o exclusivo con 5, ojo, con 5, entonces aquí tengo internamente otro número, ¿no? Un 5 que equivale a, si esto es 4 más 1 es 5, ¿no? Pues sería 5, sería esto. X o exclusivo con 5 tiene que ser diferente, ¿no? Para que sea 1. Entonces aquí va a ser esto. Va a ser 001. X desplazamiento de derecho 2 va a ser 001. X desplazamiento izquierdo 2. Entonces esto vamos a verse acá, vamos acá. Va a ser 1, 0, 0, 0, 0. Si yo imprimo A, B, C, D, F, pero creo que no está aquí, aquí está. Me va a mostrar eso. Vamos a revisar. 0, 5, 5, 1, 1, 16. 0, esto es 5. Esto es menos 5. 0, 5, menos 5. Menos 5. Ah, claro, bueno, esto considerar que tengo mis 32 bits a la izquierda. No es solamente esto. Entonces, todo esto me lo está convirtiendo a binario, a 1, básicamente, todos los ceros de la izquierda. Pues ahí está el menos 5, no es un número demasiado grande. El otro aquí está el 1 y el 16.
Cabal. Que ya está ahí todo normal entonces. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna parte que no les haya quedado claro? Porque vamos a ir entrando ya a otro tema. ¿Nada? Ok, entonces continuamos con esto. Vamos a ver un poquito hoy de lo que son listas. Acá nos explica el por qué necesitamos listas. Ahora, las listas son otro tipo de datos que nos permiten almacenar, como dice acá, procesar y también imprimir un montón de distintos tipos de datos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros solíamos utilizar datos normales, o sea, datos simples. A una variable le asignamos un valor. ¿Alguien tiene una duda? Ok. No sé si Wilson tienes dudas. Ok. Solíamos asignar a un valor. ¿Qué sucede? Para variable 1 tengo un valor, variable 2 otro valor, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, ¿no? Para cada uno asignamos un valorcito. No está mal hacerlo de esa forma, pero es muy largo. Si tendríamos nuestra comparación, ¿no? De los quiero saber qué valor tiene qué valor tiene esta variable, utilizar esta con la variable 3. Es un lío hacer este tipo de operaciones con un montón de variables. Suponiendo simplemente estas 6, voy a tener que utilizar una por una de forma individual. Para eso se han creado lo que son las listas. Es decir, una variable que nos va a permitir juntar distintos datos en una sola estructura. Es como una lista de compras. Ustedes tienen un papelito y ustedes se anotan, ¿no? Tengo que comprar, no sé, pan, huevo, fruta, verdura y demás, en una sola listita, en un solo papel, en lugar de tener, bueno, aquí tengo una hoja que dice fruta, aquí tengo otra que dice pan, aquí tengo. Entonces, en una sola lista se puede agrupar ese tipo de datos. Similar a eso, entonces, yo tengo este tipo de dato, se puede considerar una estructura de dato que contiene distintos tipos de variables. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo le digo, lee 5 números y que me imprima el más pequeño al más grande? Hemos visto con ciclos, ¿no? Mientras podría ser con un for, con un while, pero puedo hacerlo más sencillo. Para este caso, las listas se tienen como valores que contienen X cantidad de dígitos, X cantidad de otro tipo de datos. La forma en la que se define es con corchetes. Entonces, internamente es como si yo tuviera una caja y a esa caja yo le meto cualquier tipo de cosa. En otros tipos de lenguajes de programación se suele utilizar un dato dentro de una lista, ¿no? Se suele decir, digamos, quiero que sea una lista de enteros y que me muestre todo lo que yo meta aquí, ¿no? En este caso son puros enteros, pero no lo defino, no le pongo int números, por ejemplo. Entonces, la gran ventaja de Python en cuestión de utilizar datos es que es dinámicamente tipado y reconoce todo lo que tenga internamente. Ahora, lo que las listas nos permiten es obtener, o bueno, de almacenar distintos tipos de datos. Si bien acá yo tengo una lista con 5 números, puedo también contener una lista con datos mezclados. Es decir, tener acá número, acá puedo tener una cadena, acá tengo otro, un número flotante, un valor booleano. Puedo tener cualquier tipo. Entonces, eso es muy interesante en este caso. Puedo definir mi lista con algún contenido internamente o puedo definir una lista vacía y simplemente se le pone de apertura y de cierre los corchetes. Y nada más, no necesito poner alguna palabra extra, nada, simplemente la defino de esa manera.
Ahora, ¿qué es lo bueno de las listas? Que son modificables. Se les suele llamar mutables en este caso, que significa que yo puedo variar los valores que tienen internamente. Es decir, cambiar valores, aumentar valores, quitar valores o quitar toda mi lista, ¿no? Por eso es inmutable. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero asignar un nuevo valor a mi lista, a mi primer elemento. Puedo cambiar el valor. Para eso yo tengo que acceder al contenido de mi lista. Si yo le digo números, bueno, tengo esta cantidad de números y aquí le estoy imprimiendo contenido de mi lista y para imprimir ya está, simplemente le paso el nombre de mi lista. ¿Cómo me lo va a mostrar? Bueno, obviamente como una lista. ¿No? Me lo muestra exactamente como le define, como una lista. Si yo quiero acceder al valor de una de mis variables, yo le pongo entre corchetes la posición a la que yo quiero ingresar. Si yo le digo, me imprimo números en mi posición 2, por ejemplo, va a venir acá y como les dije, en programación se suele utilizar el 0 como primer número. 0, 1, 2, 3, así. Entonces, si yo le digo la posición 2, va a venir acá. Esta es mi posición 0, esta es mi posición 1 y esta es mi posición 2. Y si yo ejecuto, aquí está. El contenido, lo que tiene internamente en la posición 2. El 7. Ok, sabiendo que puedo acceder de esta manera a las posiciones de mi lista, puedo yo cambiar los valores. Como acá me dice, quiero cambiar el primer valor, que es 10, a 111. Sabemos que el 10 está en mi posición 0. Entonces, números en la posición 0 lo cambio por 111. Nada más. Entonces, aquí hago eso. Números en la posición 0, voy a cambiar por 111 e imprimo mi nueva lista. Y yo ejecuto esto. Y pues nada, lo cambio, ¿no? La primera era esta, la segunda es esta. De esa manera puedo cambiar, ¿no? Modificar entonces. Ahora, ¿qué sucede acá? Yo quiero copiar el valor del quinto elemento al segundo elemento. Hacer como un intercambio. Puedo hacer eso. Para eso obtengo el valor que está en mi posición 1 y mi posición 4. Y pues lo que estaba en 4 lo cambio a mi posición 1. En lugar de ponerle este dígito, le estoy cambiando a lo que tenía antes. Y esto vamos a copiar acá. Números en la posición 4, 0, 2, 3, 4. ¿No? Lo que está acá se va a ir a la posición 1 acá. Ok, ejecuto y pues me los va a cambiar. Va a ser 1 acá. Y listo. Entonces, ya sabemos que una lista contiene distintos tipos de datos. En este caso tenemos una lista de puros enteros y se accede a las listas por las posiciones. Siempre empieza en 0. Ahora, a estas posiciones se les llama índices, ¿no? El índice 0, el índice 1, el índice 5 y así sucesivamente. No puedo acceder a posiciones que no existen. Acá yo tengo máximo 4 posiciones. 4 posiciones, 5 elementos. Si yo trato de acceder a la posición 5, me va a salir un error. Podemos hacer esa prueba acá a la posición y me va a mostrar el error. Lo bueno de Python es que me muestra, no me dice hay un error, simplemente me muestra y me dice, bueno, ahí ese índice no puedes acceder. Números de la posición 5. Ok, está fuera de rango. El índice de mi lista está fuera de rango. Y pues de esa manera lo primero, ¿no? Intercambiar valores o cambiar algún valor interno. Lo siguiente, alcanzamos todavía, bueno, es acceder al contenido. Ya hemos visto esto accediendo. Exactamente lo que hemos visto, imprimiendo lo que tiene. Ahora, hemos bien dicho que tiene 5 elementos, pero tiene 4 posiciones. Puedo yo saber qué cantidad de elementos tiene.
Imagínense una lista con muchos más, no sé, unas 3 líneas de números, por ejemplo. Para saber la longitud yo tengo la función len. En otros lenguajes es el length, ¿no? Va de esa palabra justamente, que es longitud. Para Python, len, nada más. Len e internamente de lo que yo quiero saber la longitud. En este caso yo le paso la lista y me va a mostrar cuál es la longitud. Aquí está con el mismo ejemplo, ¿no? El día 5721, acá le está cambiando el 111 en la posición 0, le está poniendo el 1 en la posición 1 y me va a imprimir también la longitud. Entonces si hago correr, como les decía, le pongo len y lo que yo quiero mostrar la longitud. Solamente el nombre de mi lista, con eso ya basta. Si ejecuto, está mi resultado final. La lista original, el contenido que se ha cambiado, el intercambio entre 1 a esta posición, y aquí está mi longitud de 5. Para eso es una función bastante útil len. De hecho, es muy utilizada. Que ya hemos visto hasta ahí la longitud y cómo cambiar valores en mis listas. Lo otro es eliminar. Eliminamos valores mediante alguna función. Para ello tenemos el del, que viene de la palabra delete, obviamente, ¿no? De eliminar. Entonces, le pongo del y le pongo, si deseo, la posición del elemento que quiero eliminar, o puedo eliminar toda mi lista. Aquí tengo mis dos ejemplos. Estos son los anteriores, ¿no? La longitud y demás. Aquí yo tengo entonces la eliminación. Si yo le digo, eliminate números en la posición 1, posición 1 es esta. En este caso ya está cambiado acá, bueno, se va a eliminar lo que está acá. Y mi lista obviamente va a reducirse de tamaño. Estoy quitando este elemento, entonces todo se va a cambiar. La longitud de mi lista va a variar y puedo ver el contenido de mi lista también, ¿no? Simplemente para eso solamente llamo el nombre de mi lista. Ok, se ejecutó esto. Esto es lo anterior, se cambian los valores, se intercambian. Elimino el elemento de mi lista, bueno, hasta acá está todo completo. Aquí, la longitud ha variado una vez que lo he eliminado el elemento en la posición 1. Mi longitud va a ser 4 y mis elementos son estos, ¿no? El 1 entonces, este ha desaparecido. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Bueno, no puedo acceder, como les decía, a un elemento que no existe. Entonces, si yo trato de acceder, me va a salir error. Si trato de eliminar, también me va a salir un error. Puedo eliminar toda mi lista y pues acá puedo hacer eso. Simplemente del números, así se llama mi lista. Y yo trato de imprimir mi lista. Me va a decir, esa variable no existe. Mostrarme todo hasta acá y este va a ser, no lo voy a eliminar y ya no lo puedo mostrar. Ok, justamente, línea 20, ¿qué? El número, el nombre en números no está definido, porque acá ya la he borrado. Y bueno, obviamente mi lista ya no existe, tendría que volver a definirla y volver a llenarla de datos y así, sucesivamente. Ok, entonces hasta acá nos vamos a quedar. Tienen unos cuantos ejercicios para hacer. Los más sencillos yo les diría que los pueden realizar sin ningún problema, los más complejos pueden ir viendo. Y nada, pues mañana revisamos entonces, bueno, en la siguiente clase en todo caso revisamos sus ejercicios y vamos a seguir avanzando. Hasta acá entonces nos quedamos hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, ok, listo. De nada entonces, chicos, y nos veríamos entonces el miércoles, la siguiente clase. Se cuidan entonces, nos vemos. Chao, chao.